Cuida Líder, bienvenidos a un espacio de análisis y búsqueda por los factores que generan grandes historias en mujeres y hombres de la actualidad. Un espacio donde no hay respuestas. Tenemos millones de preguntas para que encuentres tu verdad. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Ligia Uroz, una mujer de increíble resiliencia y talento, quien vivió la guerra de Nicaragua y migró a México en 1979. Hoy nos comparte las lecciones que ha aprendido desde el conflicto personal hasta el éxito profesional. Es una mujer multifacética, economista, escritora y guitarrista de música rock. Tiene estudios en el ITAM, London School of Economics y la Universidad de Barcelona. Su pasión por la literatura y el liderazgo se refleja en obras como su aclamada novela La Muralla, Somoza, de la cual hoy platicaremos, y muchos ensayos más. Bienvenida, rockera, escritora, mamá, querida Ligia. Muchísimas gracias, Luisa. Estoy bien contenta de estar acá y tener una plática muy reflexiva que nos deje enriquecidos y que nos deje siendo mejores personas. Claro, y para eso nos encantaría entender quién es Ligia. Pues mira, yo nací en Nicaragua en 1968 y tristemente teníamos al general Anastasio Somoza, que se convirtió en una dictadura. Y al convertirse en una dictadura viene una guerra, una revolución. Entonces yo desde muy pequeña, desde los 11 años, tuve que salir de Nicaragua y llegar a México. En México empecé de cero, empezamos de nada porque justamente este exilio fue forzado y no era como hoy, que tenías una tarjeta de crédito, que podías encontrar por un celular a alguien que te recibiera. No, en el 79 era llegar y ni siquiera traíamos equipaje porque pensábamos que volvíamos y más nunca volvimos. Entonces fue empezar una vida nueva de cero, sin tener absolutamente nada de bagaje, o sea, nada de haber traído de Nicaragua y de cero. Entonces es un nuevo comienzo, digamos, en un nuevo país y fue bastante duro. ¿Qué observaste en tu papá, en tu mamá, adultos en ese momento que les ayudaba a salir adelante? Pues fíjate que lo más aterrador de un niño es ver que sus papás temen. Y como estábamos en la guerra, yo veía que temían y yo lo notaba y lo podía sentir. Primero, y es que también vivimos una situación bastante, digamos, sui generis, porque mi papá era muy cercano a Anastasio Somoza. Entonces lo conocíamos los fines de semana, pasábamos a veces con él, y eso también lo pongo en la novela. Y llega un momento donde el general Somoza dice, pues sí, ya me voy a tener que ir. Y en este periodo, digamos, nosotros vivimos una guerra súper cruel, porque caían bombardeos, caían tiroteos, no podíamos salir de la casa, había estado de sitio que no podías salir después de las 6 de la tarde. Y porque si no te mataban, sin preguntar. Salías a la calle después de las 6, muerte segura. Entonces, esa situación tan dura y tan difícil, pues la tuvimos que pasar todos juntos como familia. ¿Cómo marca esa experiencia de vida la persona que eres hoy? La manera en que lideras tu vida. Claro que sí. Fíjate que tuve tenía dos, digamos, decisiones. La decisión 1 era tirarme al drama, soy una exiliada, qué tristeza, pobrecita, y victimizarme. Y la otra opción era, ni modo, esta ya es la vida y lo que hay que hacer es salir adelante. ¿Y cómo voy a salir adelante? Entonces, tomando esa decisión de agarrar las riendas de mi vida y de salir adelante, agradezco todo lo que viví porque me hace ser la mujer que soy ahora. Y creo que a través de todas estas experiencias, de las carencias, de lo duro, creo que soy mucho mejor que si me hubiera quedado en Nicaragua y no hubiera ocurrido nada. ¿Cómo eres ahora? ¿Eres más fuerte? ¿Cómo eres? Mucho más fuerte. Fíjate que me gusta hacer esta comparación con los vides, con los viñedos. Tú ves un piecito de vid, que por cierto me gusta mucho el vino. Tú ves un piecito de vid y si la vid tiene sol y está tranquila, no produce un buen vino como aquella vid
que tiene inclemencia del tiempo, que la tierra no es una tierra así tan facilita, sino que tiene piedras. O sea, mientras más duro es para la vid, digamos, procrear su uva, sacar su uva, es mejor el vino. Entonces es lo que yo creo que me pasó a mí. Todo esto por lo que vivimos me hizo una mejor mujer, una mejor persona, una persona a lo mejor que entiende más al de enfrente, más empática, más resiliente, más fuerte. De tu aprendizaje, ¿qué recomendación nos podrías dar a algunos de nosotros que quizás ahorita estamos viviendo momentos complicados? Sí. Crisis económicas, pérdidas de gente que amamos porque a lo mejor terminamos una relación, no sé, tantas situaciones. Sí. Que nos pueda ayudar a no ser víctimas, no de tirarnos al drama y sí poder adueñarnos de nuestra vida. Es que eso es súper importante. O sea, creo que tenemos que tener esta visión de estoy pasando por este momento tan terrible, ¿qué voy a hacer para salir adelante? Porque la victimización no es definitivamente el camino correcto. Al contrario, esa te hunde y de ahí es muy difícil salir. Pero si tú empiezas a decir, a ver, yo llegué muy pequeña, llegué a los 11 años y fue duro en el sentido de que un colegio nuevo, en un país nuevo, un acento diferente, había bullying y cosas así. Y además, mis papás no tenían un clavo para pagar la educación ni nada. Entonces, ¿qué dije? Yo lo que tengo que hacer es estructurarme y decir, yo voy a salir a través del estudio, a través de ser mejor en mi trinchera, en lo que puedo hacer ahorita, porque no voy a pensar en lo que puede hacer alguien más diferente a mí, no. En mi situación, ¿qué puedo hacer? Y pues me puse a estudiar durísimo, me iba muy bien, tenía las mejores calificaciones y saliendo del colegio entré a la universidad y pedí becas, porque yo decía, si quiero ir a la mejor universidad, tengo que tener el mejor promedio y tengo que pedir financiamiento de alguien, porque no me va a caer la plata del cielo. Y apliqué a becas y la Secretaría de Educación Pública me dio beca para toda mi carrera. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Mantener mi promedio. Mi único trabajo era mantener mi promedio académico en el ITAM para poder salir adelante. Lo logré y dije, ¿qué sigue? Una maestría. Venga, a buscar financiamiento. Y fui al Consejo Británico, me dieron beca al Consejo Británico, me puse a trabajar desde el 5º semestre de la carrera, ya estaba trabajando, entré a trabajar a Banamex y también Banamex me apoyó y me fui con beca a hacer la maestría. Entonces, uno tiene que tener siempre un plan, como una estrategia de por dónde, a ver, si estas cosas no están saliendo aquí bien, por dónde sí va a salir. Entonces, obviamente al principio a uno le pega la incertidumbre y te pega de ¿y ahora qué voy a hacer? Pero ya que uno, digamos, pasa ese duelo de qué voy a hacer y de esta incertidumbre, niña, a ponerse las pilas, a ver cuál es tu plan A, si no funciona tu plan A, tu plan B, y si no funciona tener un plan C, pero siempre estar trabajando hacia lograr esos objetivos, que no siempre se logran, pero si uno está con tesón, sí lo puede hacer. O vas a llegar mucho más lejos que si te quedas llorando en el lugar en el que estás hoy. Exacto. Eso es seguro. Sí. ¿Cómo cuidas al líder tú? El líder somos todos de nuestra propia vida. ¿Cómo cuidas tu mente, tus emociones? Creo que es súper importante quererte. O sea, ¿cómo me quiero yo? Primero, me he perdonado un montón de cosas, porque cuando uno la riega dice, qué horror, y puede otra vez caer en lo de víctima o decir, me equivoqué. Decir, me equivoqué a mí misma, perdonarme y decir, ok, mañana es un nuevo día y mañana empiezo con otra mentalidad y con el pie derecho por delante, ¿no? Yo creo que esa es la manera de salir adelante. A mí me gusta mucho el ejercicio. El ejercicio creo que es súper importante para mantenerte sana. Obviamente comer bien, tratar de dormir. Porque si el cerebro cuando se te va, es difícil conciliar el sueño, pero hay que tratar de dormir y sobre todo rodearte de gente amorosa, de gente que te eche la mano, de gente que uno le pueda echar la mano. Y para mí algo muy importante es apartar las toxicidades. O sea, cuando uno está con alguien que te está
solo es problemas, solo es enfermedades, es como un lastre. Entonces como que hay que poner un bloqueo a esos lastres y cuidarte, decir no. Primero me perdono, me cuido en salud, me cuido en alimentación, me cuido en lecturas, en lo que leo, en lo que veo y me rodeo de gente querida, ¿no? ¿Cuál sería el mayor secreto, consejo, aprendizaje que te encantaría dejar en el corazón de tus hijos? Ay, de mis hijos. Yo creo que si algo nos salvó de la salida de Nicaragua fue la unión de la familia, lo cual es súper importante. Entonces a mí me gustaría decirle a mis hijos que estudien, sí, que quieran ser mejores personas, seres humanos, sí, pero es súper importante mantener la unión y la cohesión de la familia, porque eso fue lo que nos sacó a flote, lo que nos rescató. Y ahora te puedo decir que ahí sigue mi madre y sigo así súper pegada a ella, claro, con una distancia, digamos, sana, ¿no? Pero tener esta gente que puede uno darle la mano y puede además ayudarle, creo que, porque es de dos vías, creo que eso es maravilloso. Como escritora, tienes un libro formidable que habla del general Somoza y toda esta aventura de vida. Gracias, sí. Con muchos Justamente, aprendizajes. fíjate que eso es algo muy importante, creo, y era crucial en mi vida, porque después de dedicarme 25 años al sector financiero, de trabajar en un banco y de estar metida en los números y en las finanzas, decidí hacer un retiro, digamos, joven y dedicarme a lo que me mueve, a lo que me apasiona, que es la escritura. Y tomé ese camino. Obviamente uno le tuve que meter 25 años para crear un patrimonio para poder escribir, porque si no hubiera estado en chino, ¿no? Y me dediqué a la escritura y lo que yo quería era escribir exactamente Somoza, que es toda esta vivencia que tuve de la guerra, todo este dolor de las balas, de los bombardeos y cómo cómo salir adelante a pesar de tener todo en contra. Porque nosotros llegamos a México en el 79, 15 días antes de que cayera el gobierno de Somoza, y llegamos sin un peso. Y además, digamos que en esa época, todo el mundo decía que Somoza era el dictador, el genocida, el que mataba, y que los sandinistas era lo mejor que nos podía pasar, los de izquierda, que había que seguir todo esto y apoyarlos. Entonces venir y llegar a México con todo en contra, llegar con una ideología, digamos, en contra y sin un peso, fue muy difícil. Y claro, yo no podía decirle a nadie que conocía al general Somoza, porque era como un estigma definitivo. Y llegamos y mi mamá nos dijo, pueden decir que vienen por la guerra, pero no mencionen la palabra Somoza. Porque además había hasta equipos que podían llegar, claro, y te podían hacer algún daño o regresarte. O sea, era una cuestión muy, muy delicada. Y yo no podía hablar nada de lo que había vivido, nada del pasado, nada de lo que ocurría. Y cuando entré a la literatura, entré justamente para escribir este testimonio. Y primero escribí otras novelas y ensayos y también cuentos, pero esta era como el core, como el corazón de lo que yo quería dar a conocer. Luego la historia da cuenta que la persona que quita al dictador que tuvimos, a Somoza, se convierte ahora en otro dictador. Y es Daniel Ortega, el cual ahora está haciendo aberraciones mucho peores que nuestro primer dictador. Entonces, tiene que ser una voz que hable, es lo que yo creo, la novela, hablar acerca de por qué alguien que quita a un dictador va y se posiciona también como un dictador y hace unas cosas terribles a su pueblo, a los estudiantes, a la gente mayor. O sea, es una cuestión aberrante y creo que era importante decirlo. Para mí fue como quitarme una carga encima, porque fue sacar este pasado. Es que yo tenía 11 años, yo no decidía, o sea, eso es bien importante también, que uno de pronto no pide nacer en el país donde nace, no pide nacer en la cuna que nace o en la ideología. Así fue así fue el destino, digamos. Pero toca
con reflexión, toca pensar de si estoy de acuerdo con lo que viví o no, qué nuevo camino voy a tomar en la vida y por dónde voy a empezar, ¿no? Y esta novela es un reclamo al dictador y decirle, a ver, la novela está escrita, digamos, en una multiplicidad de voces. No es una apología de la dictadura, es dar la cara digamos, de la condición humana, de cómo un hombre que se proclama presidente y dictador puede tener su parte buena y también puede tener su parte mala. Entonces acá hablan la gente que lo mata, el comando que lo asesina, así inicia la novela, pero luego hay una polifonía de voces de Ligia Niña, donde cuento cómo viví cosas con él, cuando caminábamos en la playa, cuando platicábamos, cuando de pronto me regalaba chocolates del refrigerador y así. Y luego es esta Ligia adulta que llega a México porque en realidad mi adolescencia y mi niñez se acabaron de un momento a otro, porque ver una guerra no se lo deseas a nadie. Y claro, llego y empiezo a reflexionar y digo, hey, ¿por qué si él decía que estaba electo por popularidad, digamos, por qué dejó que su pueblo se matara? ¿Por qué dejó esta guerra tan cruel? ¿Por qué dejó que sus propios hijos, si fuera visto como un padre de familia, por qué dejó que mis hijos se dividan y se maten? Y ahí es donde yo empiezo a reclamar ya bajo la reflexión y bajo el tiempo, digamos, de por qué el destierro, por qué esta enfermedad de poder, por qué esta ambición, que fue lo mismo que le pasó ahora a Daniel Ortega. Se enfermó de poder y no lo suelta. Nos mareamos en un ladrillo, decimos en México. ¿Cómo educas a tus hijos? ¿Cómo a través de tus libros, tu propia vida tienes para mantener los pies en la tierra, para no marearte, para conservar la humildad? Sí. La humildad abre caminos. ¿Cómo le haces? Así es. Bueno, hay que estar siempre consciente de lo que uno ha vivido y decir, a ver, ¿cómo se pasa de no tenerlo nada, de no tener nada a volver a tener un patrimonio, una familia y no estarme quejando de, ay, me lo quitaste, ay, Y esa es la educación que yo le quiero dejar a mis hijos, decirles, a pesar de tener todo en contra y a pesar de que te hayan arrebatado tus bienes, tu país, tus amigos, tu entorno, tu comida, a pesar de que te lo hayan arrebatado todo, siempre se debe de empezar de nuevo. Y empezar con garra, con fuerza y sin victimizarte. ¿Cómo nutres tu garra? ¿Cómo nutres tu fuerza cuando todo está en contra? Cuando todo se ve oscuro, cuando no se ve la luz. Fíjate que creo que siempre es bueno tocar fondo para saber cómo uno puede salir adelante y ver la luz. Entonces, cada que veo, digamos, un futuro medio negro, vuelvo a tocar fondo y digo, sí se puede salir adelante. Y así me cueste, así me equivoque, así llore y me desespere, va a haber la manera de salir porque he vivido todo esto y me sirve como herramienta para el futuro. Todos, absolutamente todos podemos salir avante. Todos. Y debemos de confiar en nuestros talentos, todos, en nuestras capacidades, en nuestra voluntad por aprender. Claro, siempre y cuando uno no se haga la víctima y decir, ay, pobrecita de mí, o compadecerte y decir, no, pues si ya vivió una guerra, no, qué duro y qué triste. Eso es lo más fácil, el camino más fácil, también es muy doloroso, pero es muy fácil. Es mucho más difícil agarrar tesón y agarrar este trabajo para salir, pero sí se puede. Sí se puede y eventualmente la vida paga y paga bien, ¿no? Exacto. Cuando uno se levanta, cuando es perseverante, cuando es persistente, a pesar de, eventualmente la vida paga y paga bien. Uh-huh. Y otra cosa que me gustaría decirte que le dejo mucho a mis hijos es la lectura, porque también promuevo mucho la lectura, porque esta es una manera de pensar en múltiples cabezas. O sea, por ejemplo, alguien que no vivió la guerra, que no ha vivido la dictadura, puede leer la novela y decir, si yo me meto en los zapatos de la autora y lo que me está contando, me voy a dar cuenta cómo se vive una dictadura, cómo se vive una guerra, y así empiezo a saber. Y luego me puedo meter en los zapatos de alguien que está en Ucrania, o de alguien que está en la Sierra Tarahumara, o de lo que sea, ¿no? Entonces, mientras más nos enriquezcamos
con lectura y conocimiento, creo que podemos entender mejor al otro. A mí me encanta leer porque pienso que todos vivimos una vida, pero aquellos que leemos tenemos el don, el regalo de vivir cientos de vidas. Claro, así es. Y es una delicia. Es una delicia. Es una maravilla leer. Para mí es un pasaporte, o sea, un libro es un pasaporte, es un avión. Te abre la mente, Sí. te ayuda a identificarte con otros, te caen veintes, tienes reflexiones. Y sobre todo uno se vuelve un poco más empático, porque puede vivir experiencias que no están en la vida real, pero están en la ficción. Y es una manera más sencilla y muy poderosa de transformar nuestra mentalidad. Así es. Yo creo que mientras más leas, no es que vayas a ser una mejor persona, pero vas a ser más empática y vas a conocer más al otro. Y de ahí sí puede venir esta comunicación y crecer como ser humano. ¿Tienes algún mantra, alguna frase que te guste compartir? Hay una frase que me gusta compartir. Cree en ti, que del peor lodazal también crecen las flores y se puede salir adelante. Muchas gracias. Aquí tenemos la tradición y algunas personas que han estado aquí dejan preguntas para los siguientes invitados. La pregunta que toca a ti es, ¿qué haces tú por México? Ay, fíjate que trabajo como una loca. Me gusta dar estas experiencias de vida porque sé que le pueden servir a alguien. Escribí la novela, pues me dediqué 25 años al sector financiero, pero luego decidí irme por lo que me apasiona, que no siempre es fácil conseguirlo. Por lo que me apasiona es la escritura. Y creo que por medio de la escritura se puede llegar a dar un mensaje, si quisieras dar un mensaje fuerte a tus lectores. Escribo la columna de cultura en el periódico Milenio cada 15 días y creo que esa es como una voz importante donde puedes tocar diferentes temas culturales, pero siempre con el objetivo de mandar un amplificador, digamos, a lo que uno cree que puede ayudar al otro. Me encanta siempre tener esa intención de servir. Aquí tenemos la tradición de que nos dejes al acervo de preguntas una pregunta para alguno de nuestros siguientes invitados. ¿Qué pregunta te gustaría dejarnos? Me gustaría preguntar qué es lo más orgulloso de lo que estás en tu vida. ¿Qué has construido, ya sea emocionalmente o intelectualmente, para sentirte orgulloso? Muchas gracias. Ha sido una delicia esta entrevista. Gracias por tu tiempo y tu bondad. Al contrario, Luisa, para mí es un placer y un honor compartir vivencias que le puedan servir a alguien. Muchas gracias. A ti que nos acompañas, te deseo un mundo de poderosas preguntas para encontrar tu verdad. Acompáñanos en nuestra siguiente entrevista, que será extraordinaria. Si estás interesado en tener mejores resultados y mejores relaciones con los que amas, ¿quieres saber cómo funcionan los procesos de coaching ejecutivo o coaching para dueños de empresas? Contáctanos. Nuestra pasión es ayudarte a brillar y a triunfar.